Hermanos amados, bendiciones. Qué bueno que están aquí. Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar con los que estamos ahorita y que Dios permita que se vayan uniendo todos los demás hermanos que han dispuesto en su corazón a estar con nosotros. Y hoy es un día para alabar a Dios y no ver las circunstancias, sino ver al Señor. Que Dios me los bendiga y ánimo porque el Señor está con nosotros. Amén. Le dejo al pastor que nos va a compartir la palabra. Qué bueno, mis hermanos hermosos. Se ven muy lindos desde aquí. Gracias por conectarse y prepararse. Yo sé que ocupa un espacio de tiempo y dedicación a prepararse para estar en cámara. Que te polvíes la nariz, ¿verdad? Para que salgas bien en el video. No, pero gracias a Dios porque estamos aquí contentos. Yo les invito a tomar su vasito de agua, a que no se distraiga, esté usted con todos sus sentidos. Si en el transcurso necesita ir a pararse a tomar un poco de agua o necesita usar su baño, pues hágalo lo más rápido posible para no perder el hilo de la enseñanza del día de hoy. Sé que estamos todos juntos como familia. Voy a tratar de ser sencillo, pero a veces este tema es un poquito más elevado, pero es importante que todos, chicos y grandes, lo veamos. Fíjense, queridos hermanos, que esta semana hemos estado ministrando y platicando con diferentes hermanos y hermanas y a veces nos damos cuenta que el concepto bíblico de pecado no está muy claro en la gente en general, ¿verdad? No tanto en los creyentes, pero sí a veces es importante que nosotros definamos y estemos muy claros de lo que la palabra de Dios dice al respecto, pero sobre todo de la condición de las personas que aún no le han podido entregar al Señor su corazón de una manera bíblica. ¿A qué me refiero? Bueno, es que hay personas que han llegado a sentirse cerca de Dios, pues porque sus conciencias y su corazón busca vivir una vida buena, pero no han entrado por la puerta, que es el sacrificio de Cristo Jesús. Y acuérdense que hay un principio que Dios puso, y es sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Repito otra vez, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso alguien tenía que derramar su sangre para pagar por el pecado. Y Dios escogió que en lugar de que tú y yo muriéramos, el único sacrificio que toma en cuenta, el único sacrificio válido para el perdón de nuestros pecados fue la muerte y la resurrección de su Hijo, el Señor Jesucristo. Es por eso que somos salvos. Así que vamos a pedirles, hermanos, que hagamos una pequeña oración para que esta grabación pueda ser entendible para todos aquellos que están escuchando o que van a escuchar y que no se sientan agredidos, ¿verdad? Ni juzgados, ni criticados, sino simplemente estamos exponiendo el punto de vista de Dios sobre el pecado. Actualmente, desde hace muchos años y siglos, el diablo, el mundo ha querido minimizar lo que es el pecado. Si tú vas con un psicólogo que no sea creyente, lo primero que va a tratar de quitarte de tu mente es el concepto de pecado. Porque sabe que la conciencia no está tranquila cuando alguien se siente haciendo algo malo. Y entonces, si tú vas y le dices, es que yo soy un pecador o yo estoy pecando, te va a preguntar, ¿quién te dijo que eres un pecador? ¿Y quién te dijo que eso es pecado? Porque los estándares que tiene la psicología en su gran mayoría, ¿verdad?, son contrarios a la palabra del Señor. Y sin embargo, tiene cosas muy positivas, muy ciertas, que tienen que ver con la naturaleza del cuerpo humano, la naturaleza del cerebro, de la manera de pensar, de asociar ideas, que es conveniente que sepamos. Pero desafortunadamente, como una inmensa cantidad de la psicología va en contra de la palabra del Señor, por eso muchos la rechazan del todo. Es un error porque hay cosas buenas,
pero desafortunadamente no toma en cuenta la mayoría de la psicología a la palabra de Dios. Por lo tanto, estamos en otro parámetro totalmente diferente. Entonces, vamos a seguir estudiando esta importante enseñanza de lo que es el pecado, y nos quedamos la semana pasada en la diferenciación que hace la Biblia entre el pecado en singular y los pecados. El pecado es un problema de naturaleza, de inclinación congénita, algo que heredamos. Y nota cómo está en singular, pecado. Y quiero que vayamos antes a definir qué es el pecado para que nos acordemos. Así que quiero compartirles la pantalla, mis preciosos hermanos, y quiero ir con ustedes a la definición de pecado. A ver si la logran ver ahí, ¿verdad? Voy a extender esto para acá. Definición de pecado. Si la están viendo, levántenme un pulgar para saber si estamos compartiendo la pantalla. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahí lo pueden mirar. Si son rápidos para apuntar, pues apúntenla, pero si no, nada más considéralo para que no te pierdas. Pero dice esta definición. Pecado es el estado, la disposición, la actitud. O sea, cuando digo de actitud es las motivaciones internas, ¿verdad? Que se convierten en pensamientos y finalmente en obras que no se conforman a la naturaleza, o sea, a todos los atributos o a la voluntad de Dios, que significa todo lo que Dios ha dicho que se debe hacer o que ha dicho que no se debe hacer en su palabra. Vamos a repetir esta definición. El pecado, por lo tanto, hay personas que dicen, yo no he hecho nada malo. No, es que pecado en la Biblia no solamente es una obra. Fíjate todo lo que es el estado en el que estamos, nacemos. Es la disposición. Esto es algo pasivo, ¿no? Tú simplemente estás tranquilo, pero estás dispuesto a hacer. Es la actitud. Esto ya no es tan pasiva, ¿verdad? Ahí ya está más activa. O sea, la motivación, lo que te está moviendo. De hecho, por eso se llama motivación, porque viene de mover. Te lleva a, y empiezas a maquinar, o sea, las maquinaciones o pensamientos que finalmente derivan en una obra, y aunque no termine en obra, ya el pensamiento que va en contra de la naturaleza de Dios ya es pecado. La actitud que va en contra de la naturaleza de Dios ya es pecado. La disposición que va en contra de la voluntad o la naturaleza de Dios es pecado. Entonces, es todo lo que va en contra de la naturaleza de Dios, o sea, de los atributos de Dios, por ejemplo, la santidad de Dios, la justicia de Dios, la omnipresencia de Dios o la voluntad de Dios, que está expresa directamente en su palabra, este libro maravilloso, que nos deja saber todo lo que Dios quiere que se haga y lo que Dios no quiere que se haga. Por eso dice la Biblia mandamientos, ¿verdad? Y en los mandamientos hay mandamientos que dicen, haz esto, y hay otros como amarás al Señor tu Dios, es un mandamiento, y hay otro mandamiento que dice, no robarás. Entonces, hay mandamientos de la voluntad de Dios, de lo que quiere Dios que hagamos, y lo que quiere Dios que no hagamos. Muy bien. Entonces, espero que haya quedado bien esta definición. El que tenga una pregunta puede habilitar su micrófono en este momento para que no pasemos a otra cosa si no entendió esta definición, ¿verdad? Es bien importante esta definición. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues aquí está Romanos 12. Mira cómo dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Las primeras dos expresiones están hablando de la condición del hombre en singular y la segunda está hablando de los productos, de los frutos de esa condición. Repito, el pecado es un problema de naturaleza, de inclinación natural que tenemos.
Y ya los pecados es las acciones específicas contrarias a la voluntad de Dios que salen o nacen del corazón. Mira esta cita. En el 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. Entonces aquí está hablando en singular. Pero cuando Cristo habló de los pecados, ¿verdad? Habló de lo que sale del corazón. Y me parece que lo apunté aquí en Mateo 15, 19. Solamente quiero añadir esta última cita de pecado en singular. Salmo 51, 5. Dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Quiere decir que es algo que recibimos desde el nacimiento, desde la concepción. O sea, esta es una condición, una naturaleza, un estado, ¿ok? Dijimos la definición de pecado, por eso es importante. Es el estado, la disposición, etcétera, etcétera. Y aquí cabe esto, ¿no? Que pecado en singular es el estado. Ya los pecados es todo lo que sale del corazón humano, dice Jesucristo nuestro Señor. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, ya sea físicos o mentales, las fornicaciones. Bueno, qué interesante que dice homicidios y adulterios. Acuérdate de la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Él dijo que si hablamos duro y aborrecemos en nuestro corazón a nuestro hermano, somos homicidas. Para Dios ya lo asesinamos, ya lo matamos. Igualmente, si una mujer codicia a un hombre en su corazón, lo ve, lo anhela, lo codicia y dice, ¿cómo quisiera que fuera mío? En ese momento ya adulteró con él en su corazón, aunque no haya efectuado un acto físico con esa persona. Entonces, fíjense que esos son los pecados, el fruto que surge de una naturaleza caída, de una naturaleza que va a darnos un corazón pervertido, ¿no? Entonces, ¿de dónde salen los pecados en singular? Digo en plural, los pecados, pues de la condición de pecado, del corazón. Salen las fornicaciones, los hurtos, las mentiras, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero salen del corazón. Entonces, es importante que entendamos que el pecado es la semilla que todos traemos dentro. Solo requiere, mis queridos hermanos, las condiciones apropiadas. Un poquito de tiempo para que germine y dé frutos. Está como los bebés. Nacen tan inocentes, tan puros, tan bonitos, pero solo se necesita que pasen tantitos meses y ya te está aventando la mamila al niño, ¿no? Ya te está escupiendo la cara, ya te está pellizcando, aunque le dices que no, y te sigue pellizcando. Y luego hasta se ríe, se goza de la maldad. Y tú pues te da risa porque dices, ¿cómo es posible que un bebé pueda tener esas implicaciones? Pero ya hay maldad desde muy chiquititos, es que es algo natural. Hermanos, nuestro problema ante Dios no solamente son nuestros pecados, sino nuestro pecado. O sea, aunque fuéramos capaces de no cometer pecados, aún estamos en problemas por causa del pecado que traemos dentro. Repito, el bebé. El bebé aún está en problemas, aunque no haya cometido ningún pecado, por su condición en la que ya nació de pecado. A este problema se le conoce, algunos le llaman la doctrina de la incapacidad total. Incapacidad de agradar a Dios. O sea, el hombre fracasa en cuanto a su hecho de agradar a Dios. Hay muchas citas, pero yo les voy a mencionar nada más unas citas al respecto. Por ejemplo, Primera de Reyes 8:46 dice, si pecaren contra ti, y añade en paréntesis, porque no hay hombre que no peque. Otra cita, por ejemplo, Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién? ¿Usted conoce a alguien que pueda decir, limpio estoy de mi pecado? Otra cita es el Salmo 143, que dice, y no entres en juicio con tu siervo,
porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. O sea, no hay ningún ser humano que diga, yo estoy bien. Y sin embargo, hay veces que le preguntamos a las personas y ellos dicen, no, pues yo estoy bien. Yo voy a entrar al cielo porque yo estoy en paz con Dios. Y tú te quedas así como diciendo, wow, o sea que por tu condición, por tus obras, por tu conciencia, tú vas a entrar al cielo. Y dicen, sí, voy a entrar por eso, ¿no? Sin embargo, la Biblia tiene otro concepto del problema, ¿verdad? Repito, aunque un hombre fuera capaz de no cometer pecados, por ejemplo, de la edad adulta, ¿y qué pasó con los pecados que ya cometió? Vamos a suponer que, bueno, no cometió ningún pecado desde que fue chico, ya tiene un problema. Está en la condición de pecado. Entonces, repito, hay una diferencia entre pecados y pecado. Perfecto. Hay otro versículo muy fuerte que dice el Salmo 58:3, hablando de los seres humanos. Los seres humanos se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. O sea, es un concepto que nos lleva a romper esa idea de que el hombre es muy buena gente, de que el hombre nace puro y pues después se va corrompiendo, pero finalmente tiene la capacidad de volver al camino y de portarse bien. Bueno, repito, esta es una enseñanza, vamos a irla desglosando poco a poco, vamos a ver qué tan desierto es esto de acuerdo a la palabra de Dios y dónde está el error que es necesario que nosotros y las demás personas comprendan. Hermano, digo esto porque hay veces que nos confundimos mucho. Cuando platicamos con alguien, sobre todo familiares o personas que deseamos que le entreguen su vida a Cristo, que sean salvos, nos encontramos con gente que inclusive hace muy buenas obras y pensamos que son buenas gentes y que pues incluso he llegado a oír, escuchar personas que dicen, no, fulana persona, la doña no sé quién, es tan linda, tan santa, y bueno, solo le falta ser cristiana. Solo le falta aceptar a Cristo porque la verdad no tiene ninguna tacha. Y tú te quedas así, ¿cómo que solo le falta ser? Eso significa que está perdida, significa que va al lago de fuego y azufre, en los parámetros de Dios está completamente bajo la ira de Dios. Y dices, wow, pero ¿cómo? Y es que los parámetros humanistas nos llevan a pensar de esa manera. Pero a veces somos confundidos. Ahora, ¿por qué somos confundidos? Porque esta enseñanza de la depravación del ser humano, de la naturaleza depravada del ser humano, no significa que las personas que no son salvas no quieren hacer el bien. No, muchas de ellas quieren hacer el bien porque tienen una conciencia. Cristo le llegó a decir a algunas personas, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos. Pablo le llegó a decir también a otros, no estás lejos del reino de Dios. O sea, tu conciencia te está convenciendo que necesitas a Cristo, pero todavía no llegas a eso. Entonces, repito, esta enseñanza no significa, no estamos diciendo que todos quieren hacer el mal, no. Hay gente que no es salva, que quiere hacer el bien. ¿Dónde está este concepto en la palabra? Bueno, la palabra nos explica, por ejemplo, en Romanos, capítulo 2, versículo 14. Vaya conmigo, Romanos 2:14 dice, voy a ponerlo un poquito más grande para que se mire así en los celulares, dice, porque cuando los gentiles, los que no conocen a Cristo, que no tienen ley, habla de la ley de Moisés, la ley de Dios, la Biblia, vamos a decirlo así, porque cuando las gentes, los hindús, los musulmanes, los nativos de Alaska, que no tienen Biblia, hacen por naturaleza lo que es de la Biblia, estos, aunque no tengan Biblia, ni predicador, ni asistan a la iglesia, son Biblia para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios de alguna manera nos puso en la conciencia precisamente el sentimiento, el concepto de bien y el mal, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos
sus razonamientos. Y entonces hay personas que son acusadas por sus razonamientos y por eso se portan bien. Pero hay veces que la conciencia ya llegó a un grado donde los está engañando y los hace sentir que están bien cuando realmente están contrariando la palabra de Dios. Pero como ellos se sienten en paz, como ellos se sienten tranquilos, piensan que ellos están bien. Pero dice el siguiente versículo, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. O sea que ni aún así se salvan, porque Dios va a juzgar los secretos de los hombres. La Biblia dice que aún hay pecados que no son ocultos y no nos damos cuenta. Por eso la conciencia no es el parámetro por excelencia de una persona para cambiar. De hecho, la conciencia no puede cambiar a nadie, solo te puede ayudar a tratar de ser mejor o a que no te sientas tan contento cuando haces algo que va en contra de las leyes naturales de Dios, que Dios puso en nuestro corazón. Sin embargo, hermanos, repito, no significa que la persona es salva. Repito otra vez, las personas que no son salvas no necesariamente no es que no quieran hacer el bien. Muchas de ellas quieren, incluso hacen cosas buenas. El siguiente punto es ese. Esta doctrina del pecado que todos traemos no significa que las personas no salvas nunca hacen algo bueno. No, al contrario, hay muchas personas que son muy moralistas, pero la moralidad no es lo que nos abre las puertas en el cielo. Cuando tú llegues a la presencia del Señor, si el Señor te preguntara por qué te tengo que dejar pasar, y algunas personas dicen, no, es que Dios no te va a preguntar eso, solamente va a decir, bienvenido, qué bueno que llegaste. No es cierto, porque hay un juicio. Uno no puede entrar a la presencia de Dios en la situación de pecado. Entonces, tiene que haber una causal, una justificación. ¿Qué es lo que te justifica? ¿Qué es lo que te permite la entrada al cielo, por así decirlo? Bueno, no son nuestras buenas obras, no es nuestra moralidad, no es nuestra conciencia. Mateo 23:23 dice de la siguiente manera, vamos a verlo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que se entienda. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Cristo dejó claro que hay gente que puede hacer cosas buenas y sin embargo no ser salvo. Hechos capítulo 10, versículo 2, dice de la siguiente manera. Desde el 1 nos habla de un hombre excepcional. Y algunos cuando leemos esto pensamos que Cornelio era una persona salva. ¿Por qué? Mira lo que dice. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era capitán del regimiento italiano. Lo voy a leer aquí en la Reina Valera 60. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. ¿Cómo dice que era? Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esto nos hace pensar que a lo mejor, pues ya, es de esas personas, como te digo, que decimos, no hombre, a Cornelio solo le falta recibir a Cristo. ¿Te das cuenta? Solo le faltaba entender el Evangelio. Solo le faltaba creer en Jesucristo como el Cordero de Dios, solamente. Y sin embargo, Cornelio, podríamos decir, era ejemplar. No era del pueblo de Dios, no era un judío, y sin embargo se comportaba haciendo cosas muy morales. Era un buen hombre, pero inclusive su naturaleza era pecaminosa. Necesitaba la salvación. ¿Qué sucedió más adelante? Déjame llevarte allá al final cuando va el apóstol Pedro, invitado por Dios
Y usted sabe la historia, ¿verdad? Dios le habla por un ángel, se espanta, Cornelio nunca había visto un ángel, y lo guía a que alguien le explique el evangelio. Pero había humildad en Cornelio. Él no creía que era perfecto y santo, él necesitaba, por eso llamó a Pedro. Y empieza Pedro a explicar el evangelio, dice, está explicando el evangelio Pedro, y en el versículo 38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos. Y empieza a hablar aquí, dice, mientras aún Pedro hablaba estas palabras, ¿cuáles palabras? Dice, fíjate el versículo 43, el evangelio. De esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, fíjate, aquí está el evangelio. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hasta ese momento, ¿verdad? Hubo una manifestación de la gracia de Dios salvadora en el corazón de Cornelio y de todos los que estaban ahí, porque no solo Cornelio era justo o se sentía justo, hacía cosas justas, sino su familia, dice la Biblia, ¿eh? Ahí dice en el versículo 2, ¿no? Él y su casa, wow, con toda su casa, eran piadosos, temerosos, hacían muchas limosnas, o sea, era una persona ejemplar. Y sin embargo, necesitaba nuestro amigo Cornelio ser lavado por la sangre de Jesucristo. Eso confunde a veces. Pensamos que la gente buena, pues ya casi hasta le decimos hermano. No, pues en esa categoría cae, por ejemplo, pues no sé, este cuate que nos quiere poner las vacunas, ¿cómo se llama? Ah, se me fue el nombrecito de este cuate, ¿no? Okay. ¿Cómo? Bill Gates. Pues ya Bill Gates es cristiano. Sería mi hermano en Cristo. Por tantos bienes que ha hecho, ¿verdad? ¿Y cuál, verdad? Entonces, Es un filántropo que ayuda mucho a la gente, supuestamente. un filántropo cae dentro de esta categoría. Entonces, repito, no significa que cuando estamos hablando de la naturaleza de pecado que todos nacemos con ella, que las personas no salvas no hacen algo bueno. Tampoco significa que las personas no salvas cometen todos los pecados posibles. No, no es cierto. No todos se enlodan lo más que puedan. O lo voy a decir así. No significa que todos son malvados tan malvados como puedan serlo. O sea, no significa que todos van a llegar a lo más malo que puedan ser, pero algunos sí, la mayoría sí. El pecado es adictivo. Siempre te lleva de mal en peor, de mal en peor. Desde el pecado de la mentira, empiezas por ser una mentira blanca, entre comillas, a las mentiras negras, y después al falso testimonio, y después a plantar toda una herejía, toda una conflagración mentirosa, ¿verdad? Y tu corazón no se basta, ¿no? Igual con otros muchos pecados, ¿verdad? Conocí personas que empezaron faltándole al respeto a su esposa, adulteraron, rompieron su matrimonio y siguieron hasta que tuvieron sexo con niños, y no se conformaron con eso, sino siguieron y tuvieron sexo con animales y se pervirtieron en bestias. O sea, bueno, ya ni decir que una persona es una bestia es maltratar, ofender a los animales, porque los animales no hacen eso. Pero las personas pueden llegar a lo peor, pero no todos. No todos. No significa que todos van a ser tan malvados como puedan serlo. No. Tampoco significa que todos son malvados al mismo nivel. No es cierto. Tenemos a un Chapo Guzmán y a una monjita Sor Yeye de Xmiquilpan, ¿verdad? No. No todos van a hacer el mismo nivel de maldad, pero delante de Dios no hay escapatoria. La doctrina de la incapacidad total del hombre simplemente quiere decir que el pecado se ha infiltrado y ha afectado todo el ser humano
y todo su hacer, y que el pecado siempre encontrará maneras, escúchame bien, en menor o mayor grado de manifestarse. Otra vez, el pecado siempre encontrará maneras en menor y mayor grado de manifestarse y llevar a efecto sus consecuencias. Como aquí hay jóvenes y niños, para que me entiendan esta ilustración, tal vez ya vieron o van a ver alguna de las películas de Jurassic Park, por ejemplo, ¿no? Donde la trama dice que pues estos científicos lograron recrear, ¿verdad?, a los dinosaurios, pero bajo sistemas bien estructurados, y por eso solo en Jurassic Park hay animales femeninos, ¿verdad? Para que no exista la posibilidad de que si hubiera machos y hembras, se reprodujeran solitos y nacieran y salieran de control la población de los dinosaurios. Pero vemos en la película que encontraron el camino, ¿no? Y hay un personaje que tenía esa filosofía diciendo, no, es que están haciéndolo contra naturaleza. La vida siempre va a encontrar una manera de surgir. Y efectivamente resulta que solitos empiezan a reproducirse, y la explicación tú ya te la sabes. Tienes que ver la primera película de Jurassic Park. Pues es lo que estoy tratando de decir. El pecado siempre va a encontrar una manera en mayor o menor forma de manifestarse. Igual que en la película, la vida siempre encuentra camino para reproducirse y para surgir de alguna manera. Ahorita que se han quemado una cantidad horrorosa de hectáreas, de acres, uno puede llegar a ver ese panorama y ponerse a llorar y decir, Dios mío, pero dale unos añitos, hermano, a esos horribles imágenes, a esos horribles paisajes, y vas a empezar a ver cómo la vida encuentra el camino y vuelve a reverdecer y a florecer con muchas dificultades, pero lo vuelve a hacer, y vuelve a salir plantitas, y algunos árboles que creías muertos no se murieron en su interior y empiezan a reverdecer. Increíble. El pecado es igual. Siempre va a encontrar la manera de llevar a efecto sus consecuencias, que es la muerte. Ahora, vamos en este momento a hablar de un tema bien importante para todos. Pónganme mucha atención. Y es que aquí cabría muy bien hablar del tema de si somos libres para hacer las cosas o no, o de que lo que nosotros llamamos como libre albedrío. ¿Ha escuchado esa expresión? Libre albedrío, o dicho de otra manera, la libre voluntad. ¿Somos los seres humanos libres en nuestra voluntad? En pocas palabras, la pregunta que tengo, ¿existe o no existe el libre albedrío? ¿Qué dice usted? ¿Qué opina usted? ¿Existe el libre albedrío? ¿Quién dice sí existe? Bueno, vamos a decirlo de esta manera. El libre albedrío sí existe. Existe en el sentido general de tomar decisiones. ¿Somos capaces de tomar decisiones? Por eso estás aquí hoy. Tomaste la decisión de estar abriendo tu celular, buscando la aplicación y estar reunidos virtualmente para adorar a Dios y para escuchar su palabra. El hombre es libre de tomar decisiones. Existe libre albedrío en el sentido de que somos totalmente responsables de nuestras acciones también. ¿Sí o no? No podemos echarle la culpa a alguien de algo que dijimos o algo que hicimos. Nosotros fuimos libres de hacerlo. Aún los borrachos, ¿verdad? Aún los drogados se les considera responsables en cierto grado porque no están completamente controlados. Y existe el libre albedrío en el sentido de que nuestras decisiones tienen resultados reales. Siempre hay consecuencias y efectos que cambian el curso de los acontecimientos. Por ejemplo, desde un punto de vista cristiano, mira lo que dice, por favor, Santiago 4:2. Haríamos bien en ver lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 2. Dice el apóstol, codiciáis, lo voy a poner en español latino, si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden en envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. Pero no obtienen lo que desean porque no piden.
Y cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. El Señor Jesucristo nos dijo en Juan 16:24, hasta ahora nada han pedido en mi nombre, le dijo a sus discípulos. Pidan y recibirán para que su alegría se vea cumplida. Yo les pregunto a mis queridos hermanos, ¿la oración tiene consecuencias? ¿La oración produce cambios? Amén, ¿verdad? La oración es oída por el Señor. La Biblia dice que no recibimos porque no pedimos o porque pedimos mal. Cristo nos dijo que para que nuestro gozo sea cumplido, pidamos. Las personas que oran son personas que reciben. Entonces la oración cambia las cosas. Hay un eslogan cristiano que se pone en las calcomanías, en los portaplacas de los automóviles, que es muy cierto, de acuerdo a estos versículos que estamos viendo. Somos libres de pedir y de recibir. El que pide, recibe. El que no pide, pues no recibe. ¿Verdad? Es una ley muy obvia, muy natural. Pero hermanos, el libre albedrío no existe en sentido estricto, en sentido absoluto. A ver, voy a repetir esto. Tenemos libre albedrío porque tenemos en general libertad de tomar decisiones, pero en sentido estricto, o sea, absoluto, no existe porque la Biblia nos enseña que no somos absolutamente libres del control soberano de Dios. Así como no somos absolutamente libres de la influencia maligna de Satanás. Aún los cristianos no somos absolutamente libres de la influencia maligna de Satanás. Tampoco somos libres de la inclinación maligna de nuestra naturaleza pecaminosa, de lo que estamos hablando. Todavía estamos en una naturaleza que tiene tendencias pecaminosas. Ni tampoco somos libres de la influencia maligna del mundo. Entonces vamos por partes. El libre albedrío absoluto no existe porque Santiago 4, versículo 13, y nos han predicado de esto, y yo he compartido también, nos hablan de que no podemos jactarnos de lo que vamos a hacer mañana. Mira lo que dice, te recuerdo, Santiago 4, 13. Ahora escuchen con cuidado, ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos dinero, dice el verso 15. Lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hoy queríamos reunirnos, estar en el parque, comer juntos, jugar, alabar a Dios juntos, y el Señor no lo permitió. Así que somos libres, pero no absolutamente libres, porque especialmente los cristianos debemos decir y estar conscientes si el Señor lo quiere. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Así que no hay personas que sean absolutamente libres del control de Dios. Tampoco somos absolutamente libres de la influencia maligna de Satanás. Cuando el Señor les reprocha ahí a los judíos, les dice en el 8:44, ustedes son de un padre, el diablo, y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. Aquí la palabra que nos ayuda a entender es esto, quieren cumplir los deseos de su padre. O sea, hay una influencia, hay una tendencia a querer cumplir los deseos del diablo. Y va a haber una lucha entre querer hacer el bien o querer hacer los deseos de su padre, el diablo. Porque traen sus genes, porque traemos, o sea, antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, teníamos un padre muy diferente a nuestro Padre Celestial. Y los deseos de ese padre con minúscula queríamos hacer tú y yo. O sea que no somos absolutamente los seres humanos libres de la influencia de nuestro enemigo. Mira cómo dice ahí más adelante en el 17:15. ¿Por qué Cristo oró al Padre diciendo, no ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal, o que los guardes del mal, los protejas del mal? Aquí mal también se puede traducir
el maligno. Dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno o el mal. ¿Alguien me puede decir por qué oraría el Señor Jesucristo esto por sus discípulos y por nosotros? Si no hubiera la posibilidad de ser influenciados por el mal o por el maligno, sería algo ilógico, ¿no creen ustedes? Pero aún los cristianos necesitamos estar en oración y que alguien esté pidiendo por nosotros para que no seamos influenciados, para que seamos protegidos, como dice aquí la Reina Valera 60, protegidos del mal, protegidos del maligno. Otra cita de las más clásicas es Efesios 2:2. Aquí nos está hablando de los seres humanos. Dice que a ustedes Él les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad, dice, con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que hay un espíritu, y mira la palabra aquí, opera. Wow, esta palabra es muy importante, porque está hablando de que tiene una influencia directa, está operando, está actuando, está influyendo de una manera muy fuerte. Déjame ver aquí rápidamente la expresión donde dice operar, ¿verdad? El cual opera. Es una palabrita griega que significa obrar. Operar es obrar. La voy a poner aquí a ver si logras verla. Aquí a la derecha dice energeo. Así se lee energeo, o sea que te energiza, que te activa para obrar o para operar, para hacer algo que Él quiere que tú hagas. O sea que las personas, otra vez repito, las personas que no tienen a Jesucristo, por más buenas que parezcan, mis queridos hermanos, son influenciadas, energizadas, operadas de acuerdo a la voluntad del enemigo. Repito y vuelvo a repetir, no significa que todos van a hacer cosas malas todo el tiempo. Hay mucha gente buena en este mundo, pero no salva. Y finalmente engañada, creyendo que ellos tienen el control y que son libres, cuando hay una influencia más grande que ellos que va a actuar en los hijos de desobediencia, los que están muertos en sus delitos y sus pecados. Y a veces están muertos que no se dan cuenta, ellos no pueden percatarse de eso. Entonces, ¿somos absolutamente libres de la influencia maligna? Hablando de nuestra naturaleza, tampoco somos libres de la inclinación maligna de nuestra naturaleza pecaminosa, porque ahí el siguiente versículo, mira lo que dice ahí en Efesios, en el 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en nuestro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, esa era nuestra naturaleza. Esa es la naturaleza de todo aquel que no le ha entregado el dominio al Señor. Él vive solo para hacer la voluntad de su carne, los deseos de su carne, aunque su conciencia le dicte que está mal, que no estuvo bien lo que hizo. Pero dijo, pues es que yo lo quería hacer y yo lo disfruté. Me siento mal por haberlo hecho, pero ya lo hice. Y si tengo la oportunidad, lo voy a volver a hacer porque eso es lo que siento. Ardo en deseos de hacer esta situación. Así que te preguntas, ¿es realmente el hombre libre para hacer lo que quiere hacer? ¿O hay fuerzas que no le permiten realmente o que lo esclavizan realmente para no hacer lo que realmente ellos quisieran hacer? No se diga la influencia del mundo, como dice el verso 2 al principio, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo. Siguiendo la corriente. A ver, mis queridos hermanos, ¿algunos de ustedes antes de conocer a Cristo sentían la oposición del mundo, sentían la influencia del mundo?
Yo creo que no. Todos estábamos bien a gusto. Pues que es como seguir la corriente, ¿verdad? ¿Alguien ha nadado en un río a favor de la corriente, verdad? Uy, no, pues es bien padre, ¿no? Porque la corriente te lleva solito, hasta sientes que eres un super nadador, mira, wow, cómo avanzo, ¿verdad? Porque vas a la corriente, tú nunca sientes el problema de la corriente, al contrario, te dejas llevar, no te esfuerzas, no se cansa una persona cuando la corriente lo está llevando. Es más, te puedes poner, como dicen algunos, de muertito. ¿Cómo es nadar de muertito? Pues ahí bien sabroso, ¿no? Te tiras así de espaldas, ¿no? Y te dejas llevar por la corriente. Tú no vas a sentir ninguna oposición hasta que des la vuelta y sientas la corriente al revés. ¿Cuándo es cuando comienzas, cuando tú y yo comenzamos a sentir y a ver la influencia del mundo? Cuando vamos contra la corriente, como los peces, aquellos, los salmones, que van y su instinto los lleva a regresar a donde nacieron, y eso es contra la corriente, su instinto los lleva a luchar y nadar con todas sus fuerzas para vencer no solamente la corriente, sino la altura y subir por las cataratas, subir por las cascadas. Imagínate el deseo, la fuerza que hay en su naturaleza de ir contra la corriente. ¿Qué es lo que los impulsa? Hay un llamado, ¿verdad? Hay algo que huelen en el agua que los guía. La Biblia dice que algo parecido somos nosotros los cristianos. Los cristianos hemos sido cambiados para desear ir contra la corriente. Y por eso luchamos. Y por eso es difícil ser cristiano. Ahora, no significa que siempre va a ser una lucha. Es difícil cuando lo haces en tus fuerzas, pero es fácil cuando llevas el yugo de Cristo, ligeras tu carga y tu camino es fácil. El yugo con Cristo es fácil y tu carga es ligera. Hay fuerza. Y los salmones encuentran fuerzas para poder ir contra la corriente. Entonces, concluimos. Un libre albedrío absolutamente independiente de Dios es una existencia imposible. Es imposible. Dios sigue estando en el control de muchas cosas. Sigue estando en control de cosas que no vemos. Y a veces pensamos que yo, que tú, que hicimos, que dijimos. No es cierto. Mira, no me acuerdo si fue ayer o antier, estábamos platicando con unos amigos acerca de cómo nos conocimos, mi esposa Vicky y yo. Y pues siempre existe esa idea platónica de que, ay, encontré mi media naranja y que pues la estuve buscando y hasta que, wow, la encontré y dije, no, esa va a ser la chica de mi vida y todo esto, ¿no? Y no es verdad, o sea, la verdad, en nuestro caso hemos comprobado cómo la providencia de Dios permitió y fue orquestada por el Señor, preparada para que nos encontráramos en el momento exacto. Cuando el pobre Gustavo ya estaba arañando las paredes, ya quería casarse, ya se le había quitado el miedo de la responsabilidad y dijo, este año me caso, le dijo a sus papás. Su papá no le creyó porque dijo, ay, eso ya lo ha dicho 2, 3 años y no veo nada, pero cuando empezó a ver que ya sin novia y nada, empezó a comprar pues que el refrigerador, que el comedor, que esto, y empezó a meter cosas al nido del papá. Dijo, ay, creo que sí va en serio mi cachorro, ¿verdad? Mi pequeño angelito de 28 años, ¿verdad? Pero el angelito ya de repente dijo, no, es que ya, y se fue él pensando que iba a encontrar algo, ¿no? Iba directo sobre una presa ya determinada, se compró su fusil, su todo, su mira, pero el Señor agarró la mira, ¿verdad? Y le volteó la mano y la llevó a otro lugar diferente completamente. Y para no hacer la historia muy larga, el cazador terminó casado, ¿verdad? Le salió el tiro por la culata, ¿verdad? Y Dios hizo cosas maravillosas. Hablando ya en serio, imagínate que el Espíritu Santo le dijo, la primera vez que nos conocimos, mi esposa Vicky y yo, le susurra a su corazón y le dice, ella estaba emocionada por conocerme, porque Dios ya habría obrado una atracción especial, sobrenatural, y ella tenía deseos de conocer al cantante, al autor de algunos cantos que en ese momento llegaron a su congregación. ¿Por qué? Porque Dios lo había puesto en su corazón.
Sin conocerme ya había un deseo, una curiosidad, una atracción que solo Dios puede poner. Y cuando nos conocemos, no nos atrajimos físicamente para nada, ni ella ni yo, pero el Espíritu Santo le susurra y le dice, ¿y si te casaras con él? Ella se sorprendió muchísimo. ¡Wow! ¿Cómo? ¿De qué me hablas, Señor? O sea, apenas lo estoy conociendo, ¿no? A mí no me dijo nada. Yo ya estaba ya bien. El Señor ya tenía otras formas de hacer. En ese momento estaba yo cegado, pero el Señor de repente me abre los ojos y me dice, no, este es lo que yo he preparado para ti. Nadie tiene un libre albedrío, especialmente los cristianos que le hemos entregado nuestro destino en Dios. Dice Romanos 8:28, porque todas las cosas ayudan para el bien, prosperan para el bienestar, ayudan, cambian, son tornadas por Dios a los que aman a Dios para que se cumpla el propósito por el cual Él te llamó y te escogió y te predestinó, ¿verdad? Te conoció desde antes de la fundación del mundo para que fueras salvo y fueras su hijo y hicieras las obras de Dios. Qué maravilloso, hermano. Entonces, cierro el paréntesis. Por ejemplo, en ese caso tan maravilloso, tú te das cuenta que Dios, de alguna manera, inclinó nuestro corazón. La Biblia dice que el Señor inclina el corazón de los reyes. Por eso nos pide que oremos por nuestros reyes, los que están en eminencia, por los presidentes y demás, para que la influencia del Espíritu de Dios incline la balanza, ¿verdad? Entonces, repito, un libre albedrío absolutamente independiente de Dios es prácticamente imposible. Vamos a ver, por ejemplo, una cita. Acompáñame ahí a Hechos. A ver, déjame ver si la puse aquí. Bueno, aquí hablé de la influencia de la naturaleza, pero déjame adelantarme un poquito más a Hechos capítulo 4, versículo 28. Está hablando, si no me equivoco, Pedro y Juan, y están explicando el Evangelio, y dice el 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Perdón, pero no es Pedro y Juan, es la iglesia. Están orando al Señor porque los acaban de amenazar, ¿verdad? Que no prediquen, los azotaron, etcétera, y se juntan en un día de oración, en una vigilia de oración, y fíjate cómo ora los discípulos, los siervos, los discípulos del Señor. Porque verdaderamente, Padre, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles se unieron, y el pueblo de Israel. Fíjate este versículo tan impresionante. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. En pocas palabras, para cumplir lo que ya estaba determinado. Mira, la Biblia textual lo dice así: para hacer cuanto tu mano y tu designio predestinaron que sucediera. La nueva versión internacional lo dice así: para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. La nueva traducción viviente. Sin embargo, dice, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo a tu voluntad. O sea, no se podría cambiar la historia, hermano. Ya estaba determinada por Dios. Por eso podemos ver que el libre albedrío es relativo. Job, por ejemplo, le sucedió cosas que no estaban en su control. El Salmo 139, 16, no sé si lo puse, pero déjame llevarte ahí al Salmo 139, 16. Salmo 139, verso 16. Dice, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Ah, caray, a ver otra vez eso. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Regresando al ejemplo del matrimonio, la Biblia dice que fuimos entretejidos en el vientre de nuestra madre. Y yo le hice un verso a mi esposa, una canción, tomando ese versículo, diciendo,
diciéndole a ella, y lo creo con todo mi corazón, que tú fuiste creada para mí, así como Eva fue diseñada para ser la ayuda ideal, idónea, perfecta, tomada del hueso de sus huesos, carne de su carne de Adán. Así tu esposa puede llegar a ser, si los dos se unen en el propósito de Dios, a ser exactamente, y que tú sepas, sientas y estés totalmente convencido de que esa mujer o ese hombre fue diseñado, creado, entretejido en el vientre de su madre para ti, hecho a tu medida, hecho con el sello que dice para Gustavo Ordóñez. Es un regalo que viene dedicado del cielo que dice diseñado exclusivamente a la talla de Gustavo Ordóñez, que cuando te mires ese traje dices, ah, me lo hizo un sastre. Perfecto, quedó el cuello, las mangas, todo quedó perfecto, ¿verdad? Pues así es. No significa que la pareja tuya es perfecta, significa que es ideal, que es idónea. Amén. Otro concepto. Hermanos, desafortunadamente tenemos un libre albedrío inclinado al mal. Esta es la siguiente conclusión. La primera es que nadie puede vivir absolutamente independiente de Dios. Pero por otro lado, tampoco podemos vivir independientemente de la maldad. ¿Por qué? Porque nuestro libre albedrío sí está ahí, pero está inclinado al mal. Wow. La naturaleza humana, haz de cuenta que se magnetizó al pecado. Somos atraídos por el pecado. Si nosotros fuéramos hechos de magneto y hubiera un pedazo de metal ahí, somos atraídos o el metal a nosotros o nosotros al metal. Hay un magneto en la naturaleza del ser humano que es naturalmente atraído al pecado. En tercer lugar, tenemos libre albedrío en el sentido de que elegimos el mal sin coacción, sin coerción, o sea, sin que nos pongan una pistola en la cabeza, lo elegimos. No nos tienen que forzar, no nos tienen que obligar a hacer el mal. Es algo que ya nos nace. Por eso a los bebés, repito, no le enseñamos a portarse mal. Le enseñamos a portarse bien. No les enseñamos a tirar las cosas cuando no las quieren. No, les enseñamos a no hacerlo. Porque, por ejemplo, mi nieto ya termina algo y ya no lo quiere y lo avienta. Pues a veces jugando, imitando a alguien que jugando también le aventó algo, pero naturalmente ya son y estamos inclinados al mal. Entonces, elegimos libremente el mal sin ninguna pistola encima. O sea, tú nada más ponle la basura al chancho, como dicen ahí en Guatemala, ¿verdad? O al, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice que son? ¿El carro o qué? El coche, al coche, ¿verdad? Al coche, así le dicen a los puercos, por eso se ríen todos nuestros hermanos guatemaltecos cuando los mexicanos decimos, súbete al coche o ya está el coche listo, ¿no? Y es jajaja, porque para ellos un coche pues es un puerco grandote, ¿verdad? Un puerco, ¿no? Entonces, un cerdo, un marranito. Entonces, al marranito no le tienes que forzar mucho, nada más ponle ahí la mugre, la comida, el lodo, ponle lodo naturalmente, no tienes que ponerle letreros, no tienes que empujarlo, solitito va lodo, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Ahora, una cosa muy importante que yo creo que vamos a entender muy bien en este momento. Libertad, o sea, libre albedrío, libertad, no es lo mismo que capacidad. Repito otra vez, apúntalo por ahí. Libertad no es lo mismo que capacidad. Por ejemplo, si yo te dijera, a todos les dijera, aquí en mi patio, cuando vengan aquí a la casa, son libres de subirse aquí a mi palmera. El que quiera, que se suba a la palmera. Son libres. Pueden hacerlo si quieren. La pregunta es más fuerte, o sea, no es tanto si eres libre. ¿Tienes la capacidad de subirte a la palmera? Bueno, tal vez Jaime o algunos otros que están acostumbrados en su niñez a subirse a los cocos, a las palmeras, un chemo,
No, hombre, que ese cuate parecía simio, ¿verdad? Antes de, cuando estaba jovencito, ¿no? ¿Qué le duraba, no? Pues tal vez él tenga la capacidad, pero no es lo mismo libertad a capacidad. Véalo conmigo en la Biblia, Romanos 8, versículo 7 y 8. Mira cómo dice. Romanos 8, 7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, o sea, no quieren sujetarse a la ley de Dios, pero aunque quisieran, ni tampoco pueden. El apóstol dice en el capítulo 7 de Romanos, el bien que quiero hacer, no lo hago, y el mal que no quiero hacer, ese es el que termino haciendo. ¿Por qué? Explica en el siguiente capítulo. Porque los designios de la carne, o sea, lo que ya dispuso la carne, son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y dice el 8, y los que viven según la carne, no pueden. No es que no quieran, no pueden. Son libres de hacerlo. Pero una cosa es ser libre, que ya vimos que entre comillas, porque no son libres totalmente, hay una influencia, hay un magneto hacia el mal, pero aunque venciera un poco el deseo de hacer el bien, terminas diciendo no puedo. Por eso, como repito y lo digo muy, muy seguido, el ejemplo que tú conoces más clásico es la gente que siempre está diciendo, cuando yo quiera dejo la droga, cuando yo quiera dejo a mi amante, y nunca quieren. No, si yo nada más decido y yo puedo dejar de mentir cuando se me dé la gana, y nunca lo hacen, porque no solamente no quieren, sino no pueden agradar a Dios. Entonces la carne nunca va a poder agradar a Dios. Hay otra cita en 1 Corintios 2:14 que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. La verdad, por más que le expliques a un hombre en estado natural que todavía el Espíritu de Dios no ha despertado su espíritu, va a parecer como que no te capta, no te puede ni contestar. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y lo interesante, no lo juzgues, dice la Biblia, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si está muerto espiritualmente, ¿cómo va a entenderlo? Un muerto no entiende razones. Un muerto no razona. Un muerto espiritual no puede entender las cosas espirituales. Entonces, una cosa es que sea libre de hacerlo y otra cosa es que sea capaz de poder hacerlo. No sé si me estoy comunicando. Esta enseñanza es muy importante porque a veces nos frustramos y decimos, oye, pero si este tipo es, no sé, es un ingenierazo, es un científico, o esta mujer, olvídate, lee 500 libros, sabe 4 idiomas. ¿Cómo es posible que no entienda? No, es que no solamente no es que no quiera entender, es que las cosas espirituales para esa persona están selladas, está imposibilitado hasta que Dios sopla espíritu, aliento de vida, de repente entiende. A mí me pasó eso. Yo no entendía muchas cosas y de repente me fue quitado un velo, me fue despertado mi espíritu, mi corazón y empecé a entender, empecé a comprender cosas que decía yo, qué maravilla. Le pasó lo mismo a Job, ahorita que hace rato que cité a Job. ¿No te acuerdas cómo dice él? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ya sé cómo eres. Tenía otros conceptos, dice, me avergüenzo de lo que pensaba de ti, qué equivocado estaba, decía Job. Y Job era el hombre más limpio, más puro, más justo que podía haber en ese momento. Sin embargo, su relación con Dios estaba limitada. Su libre albedrío estaba limitado hasta que entendió que Dios gobierna todas las cosas. Y pudo confirmar, pero ahora ya con todas las de la ley, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios, Él es el soberano, si Él quiere me quita todo en un momento y si Él quiere me da el doble
como terminó haciendo el Señor, dándole el doble de bendición, el doble de años para disfrutar y ver a sus hijos, sus nuevos hijos e hijas, a una esposa sanada, a una esposa consolada, porque todos criticamos a la pobre esposa de Job, ¿verdad? Ay, esa mujer que le dijo, maldice a Dios y muérete. Sí, pero no nos acordamos que esa mujer perdió a no sé cuántos hijos de un día para otro, y a una mujer lo que más le importaba no era la casa ni los bienes, sino los hijos. ¿Te imaginas cómo estaba el corazón? Todos nos fijamos en Job, pero no nos fijamos en la mujer de Job, de Lot, perdón, de Job, perdón, de Job, en la mujer de Job. Ella también perdió a los hijos, ella también perdió los bienes. No se enfermó ella, pero la verdad, ¿qué más quieres? ¿Cómo estaba su corazón? Si el pobre de Job, que tenía una relación con Dios religiosa, pero la tenía, no entendía muy bien todo, nada más decía, bueno, Dios no puede hacer cosas malas. Hasta ahí llegaba su teología y dijo, bueno, está bien, ¿verdad? Pero sí se quejó, sí maldijo el día en que nació, etcétera, pero no llegó a confrontar a Dios y a maldecirlo. Sin embargo, su mujer estaba bien dolida. Bueno, Dios le restaura todas las cosas. ¿Por qué? Porque se da cuenta de la soberanía del Señor. Dios es soberano. Y si algo puedes aprender en el libro de Job, es una cosa. Dios es soberano. Dios termina haciendo su voluntad. Así que esta pandemia y esto que estamos llevando a cabo, que no nos amargue la vida. Hagamos lo que tenemos que hacer. Tal vez fue hecha para que surjamos, para que peleemos, para que nos unamos, para que se quite esa rivalidad que hay entre las iglesias y las denominaciones y tantas cosas, y que los verdaderos cristianos de veras estemos con un solo sentir. Me encantó las noticias de hace una semana. Cristianos que salieron a alabar a Dios y adorar a Dios en los parques, y les fue cerrado los parques a propósito para que no se juntaran. Pero como era una manifestación de alabanza, no podían impedirlo, y en las calles lo hicieron, ¿verdad? Y en el Capitolio, hermano, muchísimas personas aquí lo hicieron, invitaron al gobernador Gavin Newsom y no fue, ¿verdad? No fue, ahí manifestó su claro aversión contra la iglesia, ¿verdad? Si hubiera sido una parade de LGTBQ, claro que hubiera estado ahí, ¿verdad? Pero como se trataba de los cristianos, él no hizo acto de presencia. Hermanos, nadie puede impedir los designios de Dios. Así que, hermano, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo que está presente en lo porvenir nos puede librar de esto. Entonces, el libre albedrío, hermanos, fue la capacidad que Dios dio al ser humano para decidir libremente. El libre albedrío era muy útil, era de manera absoluta antes de la caída, cuando hablamos de lo moral y lo espiritual. En Adán y Eva, antes de la caída, sí había un absoluto libre albedrío. Pero después de la caída, hermano, ese libre albedrío quedó perjudicado. ¿Por qué razón? Porque la naturaleza del hombre ahora está inclinada, magnetizada al mal. Entonces ya no son libres. Nuestro Señor dijo, todo aquel que practica el pecado llega a ser esclavo del pecado. Entonces, ¿cuál libertad? El libre albedrío ahora nos concede la facultad, pero de elegir entre el mal menor y el mal mayor, pero no entre el bien absoluto y el mal. Porque aunque hay deseos en el corazón humano de hacer el bien o de ir al bien, terminamos inclinados al mal. Podemos ilustrarlo así. La semana pasada les di la ilustración más sencilla que encontré yo aquí en mi jardín. Hay una diferencia entre las moscas y las abejas. Ambas especies son libres de elegir entre un basurero o un jardín de flores. Pero dígame, entre los desperdicios y el néctar de las flores, ¿qué es lo que escoge una mosca? ¿Ha visto las moscas paradas en una flor buscando comer el néctar de la flor, o las ve usted en la basura? Igualmente, las abejas son libres de ir a la basura, de posarse en un excremento, y sin embargo no lo hacen. Sin ninguna pistola van al néctar de las flores. Repito, aunque tienen libertad, su naturaleza las condiciona a elegir, las moscas, elegir la basura.
Y y las abejas, elegir las flores. Nadie las obliga, nadie las fuerza. Su naturaleza las guía. Es por eso que llegó a escribir Juan, o no me acuerdo quién de los apóstoles, que cuando una persona que dijo ser creyente termina enlodada, es como una puerca lavada, dice, que se va a revolcar al lodo. Y es feo usar esa expresión, y más para un judío, ¿verdad? Porque era súper ofensiva, ¿no? Llamarte cerdo, pues era una de las cosas más fuertes que podías decir. Pero estaba hablando de la naturaleza. O sea, nada más se lavó por fuera, pero seguía siendo un cochinito, un cerdito, o digámoslo en términos, un paganoide, un paganito, ¿verdad? Paganoide decimos porque tiene la forma de... Pero de ahí venimos tú y yo. No me estoy burlando, o sea, me río porque yo era totalmente eso, un pagano inclinado al mal, y por eso sufría. De hecho, yo, la oración que me salvó, la que Dios escuchó, no fue Dios sálvame. Yo le decía, Dios cámbiame, porque yo me daba cuenta que aunque yo quería ser diferente por los principios y la educación cristiana que mis padres me dieron, no podía. Yo quería, pero no podía, y le dije a Dios, si existes, en realidad existes, eres real, no eres una invención de la mente humana, entonces cámbiame. Esa era mi demostración. Yo iba a comprobar si Dios era real, si podía cambiar a esta personita que está aquí. Y cuando Él lo hizo, dije, wow, este es más poderoso que yo. Es un poder real. Amén, aleluya. Entonces, el hombre no solo carece de méritos ante Dios, sino que se encuentra en un estado de fracaso espiritual total porque su naturaleza afecta todos los aspectos de su vida. No solamente sus obras, sino también, hermanos, las intenciones. Porque aunque una persona pueda hacer buenas cosas, la pregunta es, ¿con qué intenciones está haciendo el bien? Estos filántropos de los cuales hablamos hace rato, honestamente, después sale el pastel, se descubre que todo lo hicieron para ventaja y para abuso personal, para ventaja personal de él o de sus familias, de su negocio. Así que hacer el bien no es garantía de estar sin pecado, porque esta naturaleza nos lleva a pervertir nuestras intenciones, las maquinaciones de nuestra mente. Por eso dice la Biblia que del corazón salen los malos pensamientos. Podemos engañar a todos menos a Dios. Así que, hermanos, pues ahí lo vamos a dejar este día. ¿Qué horas son? 2:59, ya me tardé mucho. Pero vamos a dejarlo ahí, mis queridos hermanos. No sé si hay alguna pregunta de lo que estamos hablando. Hablamos pues de la doctrina que nos enseña que el hombre pues está inclinado al mal, que está muerto en sus delitos y pecados, y hablamos de libre albedrío. Sé que este tema pues, a veces no es fácil de entender, pero no sé si me pude explicar. Espero que lo haya compartido bien, y si me equivoqué, pues ayúdenme a corregir para que no quede algo equivocado, ¿verdad? ¿Alguna duda, pregunta o comentario? ¿Hay algo que nunca, no habían entendido y hasta ahorita lo entendieron? ¿Hay alguien que quiera participar y decir algo? Si no, pues terminamos la grabación ahorita. O una pregunta, o sea que entonces nosotros ahora que somos cristianos, tenemos el libre albedrío, pero va a ser influenciado por el Espíritu Santo para tomar las decisiones. Ahora ya tenemos dos fuerzas que se equilibran: el Espíritu de Dios y la carne en la que vivimos. Pero antes solo estaba la carne. Entonces, por más intentos que hacíamos, la balanza siempre se iba para el lado negativo. Pero ahora no. La Biblia dice que si alimentamos el Espíritu, que si buscamos las cosas del Espíritu, automáticamente la carne queda sin fruto. Dice, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Por ejemplo, ahorita estamos en una situación espiritual.
son poquísimas los pensamientos de pecado que pudiera haber en algunos de nosotros. Ahorita lo último que pensamos es en un pecado, porque estamos en el Espíritu. Cuando estamos adorando al Señor hace rato con esos cantos maravillosos, hermano, ¿cuál pecado? O sea, ¿cuál deseo de ser contrario de Dios? Era un amor desbordante para Dios, porque el Espíritu Santo que vive en nosotros estaba teniendo una expresión de alabanza a nuestro Dios. Ahora que somos cristianos es cuando entonces está en su apogeo, por así decirlo, o bueno, no en su apogeo, en su potencial, el libre albedrío. Cristo dijo, si el Hijo os libertare, ¿de dónde? Del pecado, de la esclavitud, de la vieja naturaleza, seréis verdaderamente libres. Ahora eres libre para escoger entre el pecado, entre el bien y el mal. Porque bíblicamente hablando, antes éramos libres, pero siempre escogíamos entre el mal menor a un mal mayor. ¿Verdad? Entonces, esa es la naturaleza, como las moscas, ¿no? Íbamos a donde no debíamos de ir, por naturaleza. Entonces, el cristiano es verdaderamente libre, pero eso no significa que automáticamente va a ser espiritual, que automáticamente ya, olvídate, ya el imán de Dios te lleva todos los días a su palabra y todo. ¿Por qué tenemos una lucha? ¿Por qué no todos los días nos levantamos con las mismas ganas de leer la Biblia o de orar o de testificar o de hablarle a alguien de Cristo o de pedir perdón y corregir algunas cosas que hemos hecho mal? Bueno, porque ¿qué estamos comiendo? ¿Qué estamos alimentándonos? ¿Cuál es nuestro corazón? ¿Nuestra relación con Dios? Pero el cristiano verdadero va a ser llevado por el Espíritu, motivado, seducido, dice la Biblia, conquistado en el corazón para buscar a Dios. Por eso ese canto dice, correremos a ti, correremos hacia ti. ¿Por qué? Pues porque hay una tendencia, ¿verdad? Hay un amor que Dios ha puesto. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, cuando el amor de Dios es derramado en nuestros corazones, entonces tenemos la capacidad y la inclinación de amar a Dios. Un cristiano va a ser inclinado a las cosas del bien. Por lo tanto, igual el cristiano absolutamente no tiene un libre albedrío en el sentido absoluto, porque ahora tenemos el otro imán que nos lleva al Señor, ¿verdad? O sea, un cristiano cuando se porta mal, cuando peca, se siente de la patada, se siente fuera de lugar, completa y absolutamente. En cambio, cuando está haciendo las obras que Dios preparó de antemano para que las hiciéramos, para que anduviésemos en ellas, te sientes como pez en el agua. Te sientes feliz, realizado. No importa la oposición que haya. Tú sabes que hiciste la voluntad de Dios, hay una satisfacción. Por eso la Biblia dice que Cristo es el que llena todas las cosas. Cuando un cristiano o cualquier persona se siente insatisfecha, es porque Cristo no es el todo de esa persona. Cuando tú te acercas al Señor, Él llena todos tus sentidos. Yo sé que hay necesidades de diferentes. Las solteras anhelan un compañero, los solteros una compañera. Las mujeres que todavía no han tenido un baby anhelan tener un bebé. Y puede haber diferentes vacíos. Una chica puede anhelar casarse. Una persona anhela tener su propia casa, un negocio, o vivir, o sanar de esto, etc. Pero en Cristo, cuando llegas con Cristo, Él llena todo. Él satisface, ¿verdad? Y en este tema de libre albedrío, pues realmente los que disfrutamos de la libertad de escoger entre el bien y el mal son los hijos de Dios. Porque los hijos del diablo, como le llama la Biblia, y no se ofendan, ¿verdad? Así lo dice la palabra de Dios, pues no son libres. ¿Me explico? No son. Pero sí queda claro, hermanos, que estamos todavía en una lucha porque lo último que va a ser redimido es nuestra naturaleza caída, el cuerpo en el que vivimos. Por este cuerpecito, ¿verdad?, en el que vivimos y sus deseos, es que hay una lucha. Por eso el cristiano debe santificarse, apartarse cada vez más. Tenemos nuestra guerra contra el mundo, es una corriente. Vamos a nadar contra la corriente de este mundo y su influencia diabólica. Contra el diablo directamente y sus tentaciones. Y más fuerte aún, la carne. Que todavía si alimentas esa carne, vas a ser una persona con carnalidades. O sea, por eso
uno se sorprende cómo es posible que la iglesia de Corinto, con tantos dones de lenguas, de interpretación de lenguas, de sanidades, estaba tan carnal, porque pues esos dones son del Señor. En cambio, el fruto del Espíritu sí implica que la persona se dispone a obedecer al Señor. Cristo dijo, hagan discípulos enseñándoles a obedecer todo lo que yo les mandé. Porque de lo contrario, lo que queda de la carne va a tener una tendencia a luchar en contra de la voluntad de Dios. Y ahí es donde Dios usa las tormentas de la vida, pues algunos pues para corregirnos, darnos una varita, y otros para madurarnos, para levantarnos a otro nivel, que ya no estemos a un nivel sensorial, sino un nivel espiritual realmente, ¿verdad? Y podamos ser usados por el Señor. Que podamos decir, Dios dio, Dios quitó, o Dios nunca dio, bendito sea el nombre de Dios. Porque la pregunta es, ¿qué importa más? ¿La gloria, el reino de Dios o tu bienestar personal? Entonces, cuando el hombre está centrado en sí mismo, lo que más importa es mi salvación, mi. Pero cuando uno se da cuenta que aquí lo que importa es él, uno descansa. Que si me da el coche, bendito sea Dios. Que si no me lo da, bendito sea el Dios. Que si me concede ir a Hawái, que es mi sueño dorado, o a las Malvinas, o a algún lugar paradisiaco, bendito sea Dios. Si nunca voy, bendito sea Dios. Porque es primero la gloria de Dios. Cristo hubiera podido liberar a Esteban, lo que acabamos de ver en el capítulo 7, ¿verdad? De hecho, los apóstoles lo hubiera podido liberar. En el capítulo 8 lo matan. Pudo haberlo guardado, pudo haber mandado ángeles, claro que sí, pero ¿qué era más importante? El reino de Dios, la gloria de Dios. Y a partir de Esteban, la iglesia creció y llegó a todas partes del mundo conocido. Si no hubiera habido esa persecución, yo te aseguro que no hubiera crecido el cristianismo. Entonces, Dios siempre va a ser guiado por lo que le dé más gloria a Dios. ¿Podía haber Dios evitado que Satanás tocara a la familia de Job y sus bienes? Sí, pero ¿qué le dio más gloria a Dios? Recuperarle a Job el doble de cosas y mostrarnos la benevolencia, la grandeza de Dios y su soberanía. Al final, ¿quién perdió? El diablo. ¿Quién quedó avergonzado? El enemigo. El que pensaba que se había salido con la suya, quedó con la colita entre las patas, como decimos, ¿verdad? ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿No? Los veo muy, muy reflexivos, muy pensativos. Y muy guapos, ¿eh? También, ¿eh? Qué bien están, ¿eh? Se arreglaron muy bonito. Especialmente Victoria Ordóñez. ¡Ay, señor! Hoy sí canto. Pastor, A ver, dígame. una pregunta nada más. ¿Cómo, bueno, ya dio la explicación usted todo eso, pero yo todavía no entiendo muy bien lo del libre albedrío, pero nos hemos encontrado incluso con familias, incluso con la cuñada de mi esposa. Ella mucho utiliza la palabra esa y no sé cómo enfrentarla, ¿no? Porque a veces utiliza mucho, dice, es que nosotros, dice, por eso tenemos ese libre albedrío, dice, lo tenemos y por eso podemos decidir lo que nosotros querramos y todo eso, ¿no? Y ella tiene pues una hija, una sobrinita que es de Nora y pues ellas están mucho metidas en lo que es la iglesia católica, ¿no? Entonces, a veces ya ella aceptó leer la Biblia conmigo y todo eso, pero ¿cómo hacerle entender ahí en ese momento cuando pues yo le voy a tratar de explicar, ¿no? Qué es el libre albedrío, pero se me hace un poquito difícil porque yo todavía no lo entiendo bien a ciencia cierta, ¿no? ¿Alguien le puede Ya, aunque ya lo explicó usted ahorita. ¿Alguien puede decir con sus propias palabras qué entiendes de una manera sencilla la expresión libre albedrío? ¿Alguien le puede decir en sus propias palabras qué es libre albedrío? Anímense. A ver, Braulio.
Ahí está. Pues es simplemente una respuesta, es voluntad propia. Exacto. Así como cuando uno se casa y le dice a la esposa, yo te recibo como esposa, y después empieza todas las promesas, va con voluntad propia, sin forzarla, sino que es propio, puro del corazón. Así es el libre albedrío. Entonces, libre Hermano, sí. Vicario. Sí, vicario. Comparta con su hermana lo de Jesús y Nicodemo, con su cuñada. ¿Verdad? Ahí hay una palabra que pues la puede cambiar de opinión a ella, ¿verdad? Pero pide en oración que Dios obre en su cuñada. Pero el libre albedrío es voluntad propia de cada uno de nosotros. Ahora, ¿verdad? estamos estudiando que en realidad el libre albedrío en sentido absoluto no existe. Ahí la confusión mía. Okay. Ajá, es la confusión. Somos libres de decidir hasta cierto punto, porque ya vimos en la palabra número 1 que somos influenciados por la voluntad soberana de Dios. Número 2, somos influenciados por el príncipe de este mundo. Número 3, somos influenciados por la corriente de este mundo, la sociedad en la que vivimos, lo que vemos en la televisión, las modas, cómo se mueve el sistema gubernamental en el que vivimos. Somos influenciados y a veces hasta controlados, como ahorita, ¿verdad? La pandemia. Y número 4, somos influenciados por nuestra naturaleza humana caída, que siempre tiene la tendencia al pecado. No a la justicia, sino al pecado. Inclusive los más buenos personas, filántropos y demás, muchas veces hacen las cosas para tener una ganancia personal o para ganarse el cariño de alguien. El ejemplo clásico es cuando alguien quiere conquistar a otro alguien y le empieza a hacer servicios, bienes, regalitos, pero lo único que quiere es tener a la persona, y cuando ya se casa o la tiene con ella, pues ya deja de hacer los servicios, los bienes y los regalitos, porque su única intención de esos servicios, bienes y regalos era conquistarla y que dijera que sí, y tenerla por hombre o por mujer. Punto, y se acabó. Entonces, las motivaciones, las intenciones, las decisiones del corazón, realmente nos deja ver la palabra del Señor, que en realidad el único libre es aquel que es libre en Cristo Jesús. Y por supuesto que se deja guiar por el Espíritu Santo. Mientras el cristiano esté guiado por el Espíritu Santo, entonces es libre, porque su libre albedrío, ¿a dónde lo va a llevar? Pues a hacer la voluntad de Dios, o sea, por deseo y por voluntad propia. O sea, a mí nadie me forza a ser cristiano, a mí nadie me pone la pistola para servir al Señor, porque es un deseo, es algo que nace en mi corazón. Pero antes, aunque yo quería hacerlo, no lo hacía, yo era esclavo del pecado. Ahora sí puedo decidir entre el bien y el mal. Entonces, el libre albedrío es la capacidad del hombre de decidir entre hacer el bien o el mal. Pero tú tienes que saber y tienes que hacerle ver a través de la lectura de la palabra que en realidad el que practica el pecado, que no ha sido liberado por Cristo, es esclavo, no es libre. Del pecado, ok. No es libre, no es libre. Y aún nosotros, hermanos, el más santo de los santos tiene ese problema. Miren, vamos a verlo rápidamente. Como dice Romanos 7. Vamos a ver. Romanos capítulo 7. Dice, dice el verso 19, porque no hago el bien que quiero, dice el apóstol, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, o sea, tu espíritu, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, en mi naturaleza. Porque según el hombre interior, o sea, ese nuevo hombre que Dios nos dio, según el hombre interior, o sea, su espíritu, me deleito en la ley de Dios.
Ay, pero veo otra ley. ¿En dónde? ¿En dónde está esa otra ley? Está en los miembros de su cuerpo, en su carne, en su cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego grita de desesperación, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Hace esta pregunta y luego la contesta. ¿Quién nos va a librar de este cuerpo de muerte? Contestación. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la ley sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Por eso la solución está en el siguiente capítulo. Ahora, hoy, actualmente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para empezar, tienes que estar en Cristo Jesús. Y ese es el problema, que mucha gente buena cree que está en Dios, pero no lo está. No está en Cristo Jesús. Hay gente que te habla de Dios, y no sale la palabra Jesucristo en su mente y en su corazón porque no tienen acceso a Dios Padre. El Dios en el que piensan es un Dios mental, no es el Dios verdadero, porque Cristo no es su Señor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no caminan, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado, o sea, ahora sí soy libre, me ha librado del poder de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, o sea, porque estamos en un cuerpo, es imposible que la ley la pueda yo cumplir, los mandamientos de Dios, imposible que los pueda cumplir. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, así como ser humano, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Cuál carne? La de Él, en la carne de Jesús. Por eso la mesa del Señor es tan importante, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan solamente, ¿verdad?, en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y ahí vamos al versículo que ya vimos: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, siempre van a estar en enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni pueden. No puedes. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, y punto. Pero aquí viene la bendición para ti y para mí. Mas vosotros, nosotros, los hijos de Dios, hoy deja ponerlo aquí en la Nueva Traducción Viviente, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Ahí está la respuesta, mi hermano. Los cristianos no estamos dominados por nuestra naturaleza pecaminosa, sino somos controlados, dirigidos por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esa es la clave. ¿Cómo sabes? Recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Cristo. Otra versión. Porque ustedes... Porque ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, hay que ser primero creyente, un nacido de nuevo, y eso solamente cuando el Espíritu de Cristo ha venido sobre nosotros, entonces podemos vivir libres de las intenciones de la carne y vivir según el Espíritu. Porque si Cristo, ¡ay, qué versículo este! Apréndetelo de memoria. Si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús vive en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o sea, el Espíritu Santo, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Así que, hermanos, esa es la victoria. Por eso dice más adelante Romanos 8, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Así que ni lo alto, ni lo bajo, etcétera, nos puede separar. Y termina diciendo que somos más que vencedores. ¿Dónde está eso? Dice, otra vez, porque a los que antes conoció también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está con nosotros, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no testimonia a su propio Hijo, sino lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Hermano, es una victoria. O sea, repito, estamos en la carne porque estamos en un cuerpo humano, pero tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Así que nosotros sí tenemos la opción de ser libres, de escoger. Repito, el cristiano es el único que realmente tiene libre voluntad. Ahora sí está capacitado para poder obedecer a Dios. Amén. Y antes no. Amén. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué les parece? Gracias.